Buenas noches, Sandra. Me están escuchando bien, ¿cierto? Voy a tener la transcripción. Y ahora sí vamos a iniciar. Esperando que todo se encuentre muy bien. Pensé que había compartido, se me hizo raro que estuvieran pidiendo el enlace. Sí, siempre lo compartimos y no lo vi publicado. Me excuso por ello, pero bueno, veo que ya los compañeros les compartieron el enlace. Igual siempre está en plataforma, ¿cierto? Para que lo puedan tener como presente. Para el día de hoy se cierra la opción de la primera actividad que, que tenemos programada. Esa actividad tiene que ver con ese mapa conceptual. En ese orden de ideas vamos a seguir construyendo lo que tiene que ver con las evidencias correspondientes a la 1046 AA1 eh, con un taller tablero Trello, que además trae un componente de los elementos característicos de la ofimática, que seguramente ya vamos a mirar en sí de qué va, está en el anexo. Ustedes lo pueden encontrar sin ningún problema, así que lo vamos a trabajar. Siendo las 7:09, voy a compartir entonces pantalla para que demos inicio con nuestra presentación en la noche de hoy. Siempre me parece que a la grabación entra poca gente. Denme un segundo, que sé que me están hablando. Ahora sí. Alguien me estaba hablando por el chat. Qué pena, perdón. La lección se la grabó que vivía en Torres de Compandi en un quinto piso. Una lección de Nilson, los tienes habilitado el micrófono. Nilson Javier, gracias. Esa evidencia tiene hasta las 11:59 de la noche. Igual saben que no tenemos ningún inconveniente en caso de que nos pasemos un poquitico. Yo les puedo dejar ampliado como para que tomen el fin de semana y la puedan subir. Listo. Entonces, ahí vamos. Me dejan saber si están viendo la presentación para que demos entonces continuidad. Venga, yo veo acá. No se está viendo, ¿cierto? No. Vamos a compartir Buenas nuevamente. noches, no, profe, no se está bien. Gracias, así es. Sí, eso tiene entrega extemporánea. Entonces no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora sí estamos viendo. Vamos. ¿Me dejan saber si están viendo la presentación, por favor? Y gracias. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta actividad? Ya vamos a trabajar sobre la 1046 número 2. Desarrolla un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática. Aquí hoy les voy a hacer como una variación, aunque siempre con TICS hemos venido trabajando un mismo documento exactamente igual, que además viene ahí de muestra, y casi que el tema es copiar y pegar y no pasa absolutamente nada. Lo que siempre se entrega es lo mismo. Ahora vamos a poner un elemento que sea un elemento diferenciador, que nos ayude como a trabajar, pero sobre algo que sea una construcción individual. Cuando hablamos de una construcción individual, pues obviamente lo vamos a hacer por grupos, no habría ningún inconveniente. Se habla de 5 integrantes más o menos. Ustedes tienen ya conformados algunos grupos, lo podemos hacer allí, pero que sea de un tema de emprendimiento, algún emprendimiento de algún compañero, alguna compañera, alguna idea que tenga precisamente para emprender algo, sea o no
de nuestro tema en cuestión. Puede ser que es que quiero montar un emprendimiento de cremas, de helados, de jugos, de malteadas, de una peluquería canina, de lo que quiera que sea. Lo hacemos simplemente así con un pequeño documento y ya les voy a explicar un poco en qué consiste. Los objetivos del encuentro, evidencias, actividades de aprendizaje. Estamos con la 2, desarrollar un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática. Evidencia, taller sobre utilización de las herramientas de ofimática. Y entonces vamos a ver las conclusiones, reconocer la ruta de aprendizaje para ampliar funcionalidades de herramientas y servicios TIC. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ya veníamos hablando, alguien me preguntó con respecto a las evidencias. De todas maneras es importante como que recordemos que no todos están acá presentes, algunos ven las grabaciones y no pueden entrar, otros quizás no están presentes, no alcanzan a ver las grabaciones, pero se adelanta en el material de formación y quizás ahí pueden encontrar algunos pequeños inconvenientes, pues se puede de pronto tornar un poco confuso. Entonces la idea es como poder abastecer esto. Lo digo es para que tengamos presente que con respecto a lo que les comparto en temas audiovisuales, para evitar unos temas de derechos de autor, por favor le pueden dar aceptar a la persona que va a ingresar para no salirme de la presentación. Me dejan saber si lo pueden hacer o si me salgo. Para el tema de derechos de autor, sí lo pudieron hacer. Por lo menos a mí no me sale. No sé si a otro compañero sí. Alguien puede dar, bueno, a ver, yo me salgo y le damos habilitar. ¿A nadie le sale la posibilidad de habilitar? Sí, aquí ya no está. Perfecto. José lo tiene, ya él ya. Listo, perfecto, gracias. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con la reproducción de algún fragmento de video, sea por referencia, sea por ampliación conceptual, sea lo que quiera que sea, está poniendo YouTube mucho problema y muchas veces restringe la posibilidad de ver las grabaciones. Entonces, antes que nos pase eso, lo que sí hago es que les comparto algún fragmento de algún video, el enlace, y ya ustedes lo ven directamente para que nosotros no tengamos esos inconvenientes. Las evidencias que venimos manejando es este mapa conceptual que lo tenemos con fecha final del 20, pero igual lo dejamos habilitado un tiempo adicional. Reitero la posibilidad de que no, alguien más está solicitando entrar, de que no nos dejemos acumular con todas las evidencias al mismo tiempo, porque eso nos disminuiría de cierta manera un poco lo que tiene que ver con un buen desempeño, porque ya finalmente pasamos a una opción de entrega, pero no con tanta rigurosidad, sino más por cumplir. Y es la invitación que lo podamos hacer con tiempo. Sabemos que muchos están trabajando, muchos tienen su hogar, su familia, sus hijos. Entonces la idea es podernos organizar en tiempo. Casi que ahí un mapa conceptual de cómo nosotros nos podemos organizar con los tiempos y los deberes también funcionaría muy bien. Tenemos esta segunda actividad que es la taller práctico sobre los términos. Es simplemente una aplicación que nos permite como ordenarnos frente al manejo de esto. Les voy a compartir ahorita después de que termine la clase, que creo que tengo en una carpeta un video. Se los comparto por el grupo para que les quede la referencia del manejo de Trello para quien nunca lo haya trabajado. Es supremamente sencillo, es intuitivo y sobre todo que nos genera de cierto modo muchísima claridad frente a cómo yo puedo abastecer como las ideas, cómo podemos ir ordenándonos un poco frente a la estructura de lo que vamos a desarrollar. Quedaríamos con esta actividad hasta el 27 de febrero. Lo hacemos por grupos y ya tendríamos en nuestra próxima actividad, que es elaborar un informe con las mejoras del producto orientado desde las TIC.
ese informe también tiene mucho que ver como con lo que ya venimos desarrollando de manera previa, ¿cierto? Para este tema del taller del tablero Trello, casi que es a través de Trello poder sacar el informe que les voy a hablar como a continuación. Puede ser en otro tipo de plataforma, no habría ningún inconveniente. ¿Sigue timbrando el mismo o son varias personas que están entrando al mismo tiempo? Para que por favor les podamos permitir el acceso. Una estructura de tablero, crea secciones y asigna etiquetas, asigna tareas, responsabilidades y fechas límite, fomenta la colaboración, usa comentarios y menciones, mantén actualizado, actualiza regularmente con el progreso del proyecto. Lo pueden hacer desde diferentes lugares, cada uno va haciendo como un proceso de colaboración. Es muy fácil, lo mismo que miro, todo está expedito a la hora de trabajar. Con respecto a esta evidencia, realizar un taller práctico con las herramientas ofimáticas tomando como base los temas presentados en el componente formativo. Acá les debo mostrar lo siguiente. Este es el anexo del que habla la guía. Esa guía que nos dice acá, va por un lado acá donde dice, ustedes deben de tener en cuenta el anexo, aquí está archivo, bueno, listo, pero les voy a mostrar esto primero. Para la elaboración del taller se debe tener en cuenta, primero, realizar el taller sobre la aplicación de las herramientas informáticas que se presentan en el archivo comprimido anexo. Este es. Y ahí ustedes van a encontrar precisamente este documento. En este documento, aquí es donde vamos a variar un poco el tema. Casi que normalmente, cada que hemos desarrollado esta actividad de TIC, lo único que hacemos es simplemente tomar una captura y entregar la evidencia. Esta vez vamos a hacer con las indicaciones que aquí nos la va a mostrar. Cada una de las hojas nos va diciendo, esta sería como la parte final donde se presenta el encabezado, se emplea el tema de titulación, de pie de página, de columna, de inserción de imágenes, etc., etc. Pero esta vez la vamos a hacer sobre un tema que tenga que ver con algún emprendimiento o idea de negocio que se tenga. De resto, aplicamos cada uno de los puntos. Descargar un archivo, utilizamos imágenes que podamos trabajar. Vamos trabajando precisamente sobre el tema de las columnas, la información. Aquí te muestran cómo puedes descomprimir el archivo si lo tienes así. O sea, todo lo tiene como el paso a paso. Para guardar, para extraer. Acá tenemos obviamente los elementos que se pueden trabajar. La idea es que nosotros los vamos a reemplazar. ¿Pueden utilizar la IA? Sí, no hay ningún problema. Que reúna las siguientes características. Acá tenemos una, dos imágenes, tres imágenes. Cada uno lo que va a hacer es, entonces, según los grupos, descarga unas imágenes que correspondan poco más o menos a esta actividad, y cuando decimos que corresponda es de manera numérica, ¿cierto? Vamos a tener como referencia estos elementos que nos está mostrando el archivo anexo, pero lo vamos a reemplazar por algo que sea de nosotros, algo que sea una idea de negocio, algo que tenga que ver con un emprendimiento, algo que tenga que ver con un proyecto que se está trabajando, de lo que quiera que sea, tema absolutamente libre, pero ahí vamos a trabajar sobre ese componente, y como lo hacemos por grupo, entonces cada quien ya va a tener una actividad asignada. Tenemos obviamente lo que son los pie de página, tenemos los textos, eso los construiríamos nosotros, lo trabajan de manera libre, lo único que vamos a hacer es enterarnos a través de este anexo cómo vamos a distribuir cada uno de los elementos, y aplicamos punto a punto lo que tiene que ver con esta actividad. Está el tema de márgenes, está el tema para hacer las columnas,
si es vertical, si es horizontal, es decir, tenemos el paso a paso, pero el reto ahora es que lo vamos a hacer sin los elementos que tenemos acá, simplemente vamos a cambiarlos por lo que ustedes quieran y que corresponda en cantidad de páginas, que corresponda precisamente en número de imágenes. Lo dejamos ya como de una manera abierta, no tiene ningún inconveniente al respecto. Esto te da punto por punto. Ah, bueno, pero es que entonces resulta que eran 3 párrafos y yo voy a tener 3 párrafos ¿de qué? Con esto que buscamos, con esta variación de este documento, lo único que vamos a variar es el contenido. De resto, la estructura va a ser la misma. Vamos a mirar cómo nos vamos a empezar a familiarizar con esos retos creativos. No es nada del otro mundo. El único tema es aplicar lo que acá tenemos, pero lo vamos a aplicar de una manera diferente. Simplemente cogemos los elementos que ahí nos están explicando, vamos porque las rutas corresponden exactamente igual. Tenemos el tema de la división por columnas. Ya lo único que vamos a buscar es que cada uno hable del contenido que quiera. Ah, pero es que no, lo que pasa es que yo tengo una idea de, siempre me ha gustado mucho la música. Entonces habla de música y toma por referencia 2, 3, 4 imágenes que tengan. Si estamos hablando de música, pero tiene que ser dividido en 3 subgrupos, entonces, ¿cuáles son las categorías de ese género musical? Y nos queda faltando un 1, 2 y 3 de otro párrafo. Entonces, ¿cuáles son los artistas más representativos de ese género musical? El 1, el 2 y el 3. Pero es que estamos hablando que son a 2 columnas. Listo, entonces hacemos tipo brochure de servicios. Buscamos en un lado un párrafo, luego continuamos con el otro y ahí nos vamos yendo. Ah, pero es que resulta que tenemos esta imagen, vamos a reemplazarla por otra imagen, puede ser del folclore colombiano, entonces toman una imagen del folclore y de resto aplican exactamente lo mismo. Es ir paso a paso cómo pueden ubicar las imágenes, si detrás, si delante, si al fondo. Poco más o menos esto va tomando forma de esta manera y ustedes lo único que deben de hacer es reemplazar y seguir el paso a paso. Con el anexo van a tener absolutamente todo supremamente fácil. Ah, pero es que ahí venía todo el material. Correcto, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es buscar otras imágenes que nos permitan de cierto modo, crear nuestro propio documento, que se va a ver muy parecido, solamente que el contenido va a cambiar, pero la estructura sigue dándonos esa similitud. Perfecto, bienvenido, eso es lo que vamos a hacer. Pero esta vez lo queremos hacer de una información y un contenido totalmente diferente. Y totalmente diferente es para que entendamos que no es solamente ese copiar y pegar que nosotros tenemos, digamos, establecido, sino que lo que vamos a hacer es ir construyendo paso a paso. Hasta acá, preguntas. Profe, yo quedé más confundida que Confucio. Pero ¿por qué, Iber? Cuéntamelo todo. Totalmente, o sea, yo soy, sí, o sea, estoy pensando en un taller y vi rápidamente una imagen donde hay como una hoja, pero me hablan de páginas. Pues pensé que nada más se trataba de una sola hoja con esa información y lo demás era explicando cómo llegaba a eso. Ujú. Es así, o yo estoy, o sea, ahí quedé como, ya sé que es un tema libre, puede ser un proyecto, lo que sea, lo que entiendo, lo que he captado hasta el momento, a ver si estoy equivocada, es que ese mismo formato donde está la fotico del señor, que es como una biografía o algo por el estilo, eh, eso mismo, hacerlo de manera autónoma, igualito, con un tema libre. Es lo Así, que, y el mismo en el archivo lo que está mostrando es cómo hacer para que se vea la presentación de esa manera. Es así, correcto lo que yo comprendí y es una absolutamente sola hoja. correcta, no estás confuso, nada, estás supremamente en la nota, está muy bien. No hay nada de qué preocuparnos, y Ah, es okay. exactamente eso que tú estás diciendo. Es decir, acá que lo que nos dicen, hay un anexo. El anexo ya sabemos que lo vamos a encontrar. El anexo nosotros lo encontramos acá, entramos a nuestro
Esto creo que me cerró, no, acá está. Clic aquí para acceder al anexo. Ustedes entran desde el perfil de ustedes. Acá está, obviamente, a cuál actividad corresponde. Estamos hablando de la 1046 A2 evaluación 1. Una vez ustedes entran, tienen acá el clic para acceder al anexo, el clic para acceder a los instrumentos de evaluación, que ya ahorita les voy a compartir un poco. Acá, simplemente cuando ustedes descargan inmediatamente les va a aparecer este documento, donde tú acabas de ver una cantidad de información. Cantidad de informaciones con muchas páginas. ¿Qué es lo que estas páginas nos están diciendo? El paso a paso de lo que vamos a hacer con el documento que se va a entregar. ¿Qué hacen ustedes en Trello? En Trello ustedes se van a reunir como grupo y van a tener lluvia de ideas, van a cuadrar estructura, van a cuadrar absolutamente todo. Esto era lo que normalmente la gente presentaba. Entonces, ¿qué hacían? Cogían, tomaban un pantallazo, echa la ley, echa la trampa, como se dice, y eso nos engaña un poco a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que busco yo con esto? Que en realidad hagamos nosotros lo que debemos de hacer, pero todo lo que ahí nos están dando lo vamos a reemplazar. ¿Por qué? Por un tema libre. ¿Con cuántas imágenes? ¿Cuántas imágenes ven ustedes en el documento? A2, 2. ¿A cuántas columnas? A3, 3. ¿Con cuántos párrafos secundarios? Tanto. Todo se va haciendo exactamente como dice la estructura. Acá nos dan el paso a paso no tiene pierde por ningún lado. El paso a paso de lo que vamos a ir haciendo, cómo ustedes pueden tabular, cómo ponen pie de página, cómo ponen el color, cómo ponen las dos columnas, cómo dividen el documento, cómo, todo. Que les dio fue 2 páginas, 3 páginas, listo. Nos vamos con 2 páginas, con 3 páginas. Que necesito agrandar la imagen, necesito aumentarle el tamaño, necesito disminuirlo, listo. Acá tenemos absolutamente todo, pero no lo vamos a hacer con este material, lo vamos a variar. Pero es que hay que ponerle una viñeta. Pues tomemos otra imagen y ponemos una viñeta de tal manera de que cuando ya uno vaya a revisar el halo, el efecto, la viñeta, las columnas, las imágenes detrás de texto, absolutamente todo esté de otro tema. ¿Sí? Y Betty, compañero, ¿vamos bien? Sí, profe. Listo. Digamos que no estaba confundida, más bien que sí lo había entendido, pero creía que había entendido mal. No, hay que confiar muy bien en lo que cada uno va percibiendo. Está muy bien. Entonces, miren que esta actividad, como quien dice, se compone por 2 elementos. Luego viene la parte 2. Estamos hablando de la parte 1, realizar el taller sobre la aplicación de herramientas informáticas, que se presenta en el archivo comprimido anexo. Es el documento que les acabo de mostrar. Seguramente ahí ustedes tienen las imágenes, esa la vamos a reemplazar. Este taller sí se debe realizar de manera individual, esta primera partecita. Igual, digamos que podría, ¿cuántos somos en el grupo actualmente? ¿Quién me da ese dato, Iber? En total de todo, no sé, creo. Bueno, pero tenemos un promedio, ¿cuántos entran normalmente acá los viernes? Bueno, normalmente en clase como tal, cuando más han entrado no llegan a 30. No llegan a 30, listo. Entonces, 2 opciones, lo podemos hacer. Este se pide individual para que cada uno lo haga. Yo pienso que de todas maneras lo podemos hacer individual, es muy sencillo, y hacemos el de Trello colaborativo, pero lo dejo abierto. Ahora, si alguien quiere hacerlo, no, lo hacemos entre 2, entre 3, que de cierto modo sería un poquito más engorroso, a menos de que sea un tema colaborativo de hablemos de esto, miremos de esto, qué tiene esto, cuadremos esto, y uno solo ensambla, pues bienvenido sea. Me ponen los nombres de todos los integrantes y también lo podemos hacer así sin ningún inconveniente. Quien lo quiera hacer individual, perfecto. Este primer punto, el que les acabo de mostrar del documento anexo. Quien lo quiera hacer en grupo, perfecto. No hay ningún problema, siempre y cuando, ojalá no sea anotando al compañero, sino que se puedan reunir
por lo menos, como vamos a hacer ya un elemento diferente, un tema diferente, con imágenes diferentes, con un contenido diferente, qué bueno que ahí haya precisamente ese desarrollo. En esta parte 2, miren lo que hacemos. Tomando como base el siguiente enlace sobre el uso de Trello, y ahí está en el anexo, ahí les pasa punto por punto cómo se utiliza Trello, más el video que yo les voy a compartir, pero ahí con ese video tenemos absolutamente toda la claridad. Se debe elaborar un tablero y realizar las diferentes acciones descritas en el enlace, incluir múltiples tarjetas, elementos, checklists, fondos personalizados y responsabilidades. ¿Qué es lo que se busca con esto? Simplemente que ustedes aprendan a manejar un recurso adicional y se van a dar cuenta lo sencillo que es. Ahí en el documento anexo ustedes van a encontrar el enlace de Trello. ¿Cómo usar Trello? Más el video que les comparto yo por el grupo para que lo puedan tener adicional, pero no lo vamos a visualizar acá para evitar esos problemas de derechos de autor. Tenemos una lista de chequeo, de cierto modo, que nos va a ir hablando cuáles son los elementos a tener en cuenta. Se debe organizar equipos de máximo 5 integrantes. De esto les quería hablar. Los equipos que ustedes tienen conformados, los grupos que tienen conformados, ¿alguien tiene más de 5 integrantes? ¿O normalmente estamos entre 2, 3? ¿Cómo están ustedes distribuidos? En mi grupo está con 4 integrantes. 4 integrantes, perfecto. Yo creo que esa es como la media que se está utilizando. Entre 3 y 4 integrantes. La idea es que si no superen los 5. El cual debe compartirse además con el instructor. Hay que tener en cuenta lo siguiente y nos ha pasado varias veces en diferentes grupos. Eso genera retrocesos y tiene que ver con la presentación de la evidencia. Una vez se presenta, pareciera ser que se les olvida quiénes son los integrantes. Y entonces siempre omiten uno o dos nombres, una cosa muy particular, muy particular. Y después de que esos dos nombres se omiten, resulta que a los 8 días que se estaba calificando, profe, pero yo no estoy en el, ¿y en dónde? En el grupo conformado por, pero se les olvidó anotarme. Es un olvido, primero, muy particular, segundo, muy extraño, y tercero, como que no es como muy creíble. Entonces la idea es, quien no esté incluido en la entrega del informe, en ese momento, por olvido, ya al compañero que olvidaron, que omitieron y que no lo anotaron, lo debe hacer individual, así haya hecho prácticamente todo el trabajo y hayan omitido. Esto para mejorar un poco nuestra concentración y que no tengamos inconvenientes de que una semana después aparecen 2, 3 integrantes más, pero se les olvidó anotarlos. Listo, para que quedemos claros en eso. Lo digo con antelación. Compañero que se les olvide anotar en la entrega, debe hacerlo individual. ¿Estamos claros? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, un archivo comprimido que contenga el archivo en formato Word, que tiene que ver con el que estamos hablando en el primer punto, con la primera parte de la actividad, es decir, el taller sobre herramientas ofimáticas. Recuerden por favor, para quienes están presentes y para quienes van a ver la grabación, no lo acepto con los elementos que tenemos ahí por defecto. Debe ser totalmente diferente el contenido. Profe, es que esa partecita se me olvidó, no la vi, no leí bien cuando eso, no pude entrar a la grabación, en la grabación está quedando. Desde el inicio estamos hablando, no va a ser el mismo que tenemos ahí, sino que va a ser con elementos nuevos. ¿La misma estructura? Claro que sí. ¿Debe ser lo que tenemos ahí, era el material que teníamos anexo? No, ese no lo vamos, simplemente la referencia del documento de Word para hacer el paso a paso, pero con nuestros propios elementos. ¿Qué tema? El que quieran. Profe, pero es que solamente dijiste que no, el que quieran. Lo ampliamos a tema libre, el que quieran. Proyecto, emprendimiento, de lo que quieran hablar, pero que sea totalmente independiente y que contenga los elementos que vamos a hacer. Lo otro,
para la segunda parte, un documento que describa las acciones realizadas en la segunda parte de la actividad, es decir, la construcción del tablero Trello, además de la dirección de acceso al mismo. El informe debe incluir las dificultades encontradas en el uso de esta herramienta. Acá también ha pasado lo siguiente. Normalmente no abren los enlaces. No, pero que ya luego me cerraron, pero te lo prometo, profe, te lo juro que yo lo hice. Acá lo que hacemos son dos elementos: el enlace y el pantallazo del desarrollo del tablero, de lo que ustedes tienen listo. Con el pantallazo estamos casi que ahorrándonos ese dolor de cabeza de que casi siempre caen los meteoritos sobre el Trello que tenían ya y se desaparecieron. Entonces esta vez lo vamos a hacer con toda la tranquilidad del caso. Una vez esté hecho, se copia el enlace y se toma pantallazo del tablero. Si tuvieron en el proceso casi que 2, 3, 4 pantallazos de ir mostrando el progreso, bienvenidísimo sea el tema. Me parecería genial. Y adicional, si ahí ustedes tienen unos pantallazos donde se reunieron como grupo, magnífico, magnífico. Me va a encantar mucho. ¿Porque la nota se gana o se pierde? No, porque vamos a tener mucha claridad de estos elementos de la ofimática. Primero, perdón, porque hace parte de nuestro diario vivir. Segundo, porque seguramente para ustedes va a ser importante tener nuevos elementos que les permitan a ustedes aplicar como el Trello en cualquier fase de su vida laboral, personal, como quiera que sea. El formato es un archivo comprimido en formato RAR o zip, no hay ningún problema. Los pantallazos igual van a salvaguardar muy bien el proceso, que casi siempre nos desaparecen los virus, los meteoritos que caen en los computadores justo del compañero que lo tenía, una cantidad de cosas. En este caso para nosotros no va a pasar eso. Para enviar la evidencia, remítase al área de la actividad y ubique el enlace correspondiente. Yo creo que ya lo habíamos hablado el año pasado y en esto hoy quiero ser muy estricto porque estoy casi que sacando un resumen de las tantas cosas que ocurrieron el año pasado para que a nosotros no nos pase. Una vez vamos a enviar la evidencia, que sea en el contenedor correcto. Yo creo que ya eso con ustedes no hay ningún inconveniente. 1046, la A2, evaluación 1. Taller, utilización de las herramientas de ofimática. No, profe, es que lo puse en la 1525, en las AA2 de la evaluación 3. No, fue un error. No es ahí. Yo no puedo ir a calificar en un contenedor incorrecto la evidencia que montaron de donde no está. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Alguna pregunta o vamos bien? Profe, si tengo preguntas. Dale, Ivette, bienvenida sea tu pregunta. Sí, no, es Espere que yo. quiero tener, es que ¿Cómo? quiero tener como todas las aristas súper claras porque digamos Ah, qué pena, que no había visto las eh, manos levantadas. Qué pena, Ivette. Ahorita voy con John Javier y luego con Edward. Qué pena, no estaba viendo la pantalla. Sí, dale, dale, tranquila, Ivette, para eso estamos. no, profe, estamos hablando de Trello, yo nunca lo he, no sé si se pronuncia así, nunca he Sí. manejado ese tipo de herramientas, así que es algo nuevo. Creo que le entendí que del cómo usarlo y qué se va a hacer, lo va a enviar, me imagino que al grupo de WhatsApp de producción de multimedia. Sí, pero Eh, hasta ahí un paréntesis chiquitico, como una adición a lo que está en el enlace. El enlace, si no mandara yo el video, el enlace les explica cómo se maneja Trello y cuáles son sus características, paso a paso. Es como una adición, ¿sí? ok, y más que todo, o sea, el video adicional más bien es como para explicar qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer con Trello, es lo que estoy entendiendo. No, No, estás entonces, entendiendo esa por partecita mal. eso es mi El duda. video, hazte cuenta que el video simplemente es un bonito adicional que les pongo yo para que vean algunos ejemplos de cómo otras personas lo hacen. Pero si no enviara el video, el documento tiene un enlace donde ustedes tienen el descargable completo de Trello, cómo funciona paso a paso y cuáles son sus características. Sin el video mío tendrían plena claridad. Adicional, no es correquisito
ni prerequisito para poder realizar la actividad, yo les comparto un video. Ok, entonces ahí es donde voy. En Trello lo que vamos a mirar es cómo funciona y qué se hace, pero realmente, o sea, realmente es como hacer lo que dice el video y mostrarle que ingresamos a Trello y hicimos lo que dice el video que tenía que hacer. Es lo que estoy entendiendo al ingresar al link. ¿Voy a tener claridad de qué voy a hacer? No, la claridad la vas a tener en la explicación de la guía. Te muestro nuevamente qué fue lo que acabamos de leer. Pero el video, si me estás hablando del video del que yo les voy a compartir, te acabo de decir que ahí no te va a decir cómo es el paso a paso de la actividad. Ahí lo único que te va a decir en el video es un ejemplo de alguien que habla también de Trello, de cuánto le ha servido y de mostrar algunas características. No te va a decir absolutamente nada más. Pero en este documento, que es el anexo de la guía, ¿lo estás viendo en pantalla? Sí, profe. Listo, mira. Parte 1, ya sabemos que es el documento de Word. Ese documento de Word es la aplicación de las herramientas informáticas que se presentan en el archivo y esto está precisamente ligado con este anexo, que es este documento que les va a mostrar el paso a paso de lo que hay que hacer con esos anexos que en este caso no vamos a utilizar, sino que los vamos a reemplazar. Dos formas de entregar. Individual, el que lo quiera hacer individual, magnífico. O en grupo, y a este documento anexan la reunión y la pantalla que tuvieron ustedes para poder construir esto. ¿De qué forma? Uno se consigue las imágenes, vamos a hacer de este tema, de aquello otro, usted consulte lo que quiera que sea, para que sea un trabajo correcto en grupo. Este anexo te va a decir cómo trabajar ese documento. Que recuerden, no se admite la entrega con las imágenes y con los textos que vienen por defecto. No se admite. ¿Qué se hace? Uno nuevo de tema libre. Cada uno verá dentro de su grupo de qué quiere hablar. Pero le quedó exactamente igual. Fueron 3 imágenes, una fotografía, 2 paisajes, no importa, pero de temas diferentes. Perfecto, perfecto. Me quedó con la misma viñeta, con la misma distribución. Perfecto, perfectísimo. Esto quedó igual, pero el contenido cambió porque yo estoy hablando acá es de maternidad de gallinas. Perfecto, no pasa nada. Y aquí estoy mostrando el galpón. Perfecto, está muy bien. Pero no puede salir este mismo texto y esta misma imagen, ni por equivocación, porque así lo hagan bien y entreguen este, queda malo, queda mal calificado en plataforma. Listo. No lo valgo, así está bien hecho, porque vamos a hacer esa variación. Vamos a entrar como en esa otra materia. Entonces, hasta aquí vamos bien. Este es el primer punto. Miren muy bien que aquí nos dice primer punto. Ese primer punto es eso que les acabo de mostrar con el anexo. Luego viene la parte 2. Y esa parte 2 nos está hablando, tanto así que miren que acá me devuelvo y me dicen este segundo punto, que es la evidencia que nos corresponde. Desarrollar un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática, ya sabemos. Y el taller Trello. Entonces aquí vamos a mirar qué es lo que esto nos está diciendo. En ese segundo punto, mírenlo aquí, está bien marcadito. Tomando como base el siguiente enlace, ya les dijeron que hay un enlace. ¿En dónde? En este documento que ustedes encuentran allá en el anexo, que dice blogtrello.com/es/cómo usar Trello. Se debe elaborar un tablero Trello y realizar las diferentes acciones descritas en el enlace. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en ese enlace? ¿Cómo se utiliza Trello? Ahí lo encuentran, punto por punto, en este enlace, ¿cierto? ¿Qué debe incluir? Deben incluir tarjetas. Ay, ¿qué son tarjetas? Aquí te explican. Acá te van a decir qué es una tarjeta. ¿Qué son los checklists? Aquí te explican qué es el checklist. Es decir, cómo voy a ir sacando cada uno de los elementos que requiero, pero me lo van a decir punto por punto. Fondos personalizados. Aquí te explican de dónde los tomas. Y responsabilidades. Usted esto, usted esto, usted esto, usted esto, y lo vamos a organizar acá en el tablero. Entonces aquí aparece un coordinador de esto, un coordinador de esto. ¿Y de dónde está eso? Aquí nos explican. Se deben organizar equipos de máximo 5 integrantes para compartir el tablero Trello creado, el cual debe compartirse además con el instructor. Esos tableros
como normalmente, aquí vuelvo a la imagen, normalmente lo que les digo es, envían unos enlaces que los enlaces casi nunca funcionan, no sé por qué, misteriosamente. Yo los abro y no, algo quedó faltando por pegar, por no sé qué, por no sé cuántas, y se pierde y generan retroceso. Entonces lo que decimos es, se trabaja a través de un pantallazo, toman un pantallazo del proceso de la construcción del Trello. ¿Qué va a tener el Trello? El Trello va a tener la información de la ofimática. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les pareció el tema de la ofimática? ¿Les está pareciendo que tienen buenos puntos? No, es como la evolución del mapa conceptual. Y aquí claramente nos dice qué es lo que nosotros, bajo estos dos parámetros, vamos a tener como lineamientos. Producto a entregar, un archivo comprimido que contenga el archivo en formato Word, el primero, con la primera parte de la actividad, es decir, el taller sobre las herramientas ofimáticas. Un documento que describa las acciones realizadas en la segunda parte de la actividad, es decir, la construcción del tablero Trello. Ojo con esto. Tenemos el tablero, pero también tenemos un documento que va a describir qué fue lo que ustedes hicieron, cómo cuadraron ustedes para que eso que vamos a ver como producto final a través de un pantallazo también que está incorporado en ese documento Word del segundo punto, que vamos a ver una evolución con pantallazos de capturas pues de pantalla de lo que fue la construcción de ese tablero Trello, pero también donde ustedes nos expliquen qué realizaron. Utilizamos esto porque nos pareció más interesante esto. Van a haber otros elementos ahí que aquí no están descritos, pero que si quieren los pueden utilizar. Trello, además de la dirección de acceso al mismo, el informe debe incluir las dificultades encontradas en el uso de esta herramienta. Pero es que si tengo dificultades, entonces está mal. No, todo lo contrario. Si tenemos dificultades, quiere decir que lo están trabajando, pero que hay algunas dudas. No hay ningún problema y que esas dudas luego fueron resueltas, pero le generó alguna dificultad. No sé, en la implementación de las imágenes, en la clasificación de los checklists, en los elementos de coordinación por subcategorías. Ya cada uno se fija qué fue lo que quizás les pudo haber representado alguna actividad. Y tenerlo bien establecido en el contenedor correcto, pero sobre todo saber que acá debemos de tener unas capturas de pantalla. ¿Por qué capturas de pantalla? Ivette, ¿por qué crees que necesitamos capturas de pantalla? Para generar evidencias de que se trabajó y que se ha, digamos, interiorizado, desarrollado de manera Y satisfactoria no el proceso. solamente eso, muy bien, y no solamente eso, sino que por si algún motivo el enlace no funciona, tengamos el respaldo precisamente de que sí se construyó el tablero y de que fue un tablero en grupo que cada uno tuvo pues como sus diferentes elementos. Pregunta y todas son Solo, bienvenidas. solo, sí, Hola. solo una cosa, o sea, como estoy todavía entre los que estoy, ya estoy más orientada, solo tengo una duda, como no sé qué es Trello, estoy hablando de un tablero, el Trello como tal me habla, o sea, tiene un tema específico debe tratarse un tema específico o simplemente podemos escoger un tema libre de acuerdo al punto 1. No, ¿Podemos qué, no sé si perdón? es absurda. Que si tiene un tema específico el Trello como tal del tablero, de las tarjetas y esto, si es tema libre o es un tema específico con el que vamos a trabajar Trello. O sea, Sí, como no no hay sé qué es problema. Trello, no sé Trello es si mi un pregunta tablero. está fuera de Hazte lugar. de cuenta, tranquila, hazte de cuenta que Trello estás viendo como una especie de tablero virtual, digital, donde en conjunto con otras personas podemos ir trabajando, interactuando, poniendo post-its, cositas, noticas, opinando, clasificando, ordenando, generando horarios. Te vas a dar cuenta. ¿Qué es el objetivo de esta actividad? Precisamente que lo conozcas y que veas lo fácil, lo intuitivo y lo importante que es tener el conocimiento sobre esa herramienta. Se puede utilizar. Y de eso se trata, de que personas así como tú, que no sabes qué es Trello, acabas a darte cuenta que es, primero, muy sencillo, muy fácil de usar y que lo puedes emplear en tu vida cotidiana. Además que te va a facilitar muchas cosas, o sea que no habría ningún problema. Y ahí nos dicen exactamente, necesitamos características de checklist, listo. Puede ser aplicado a la actividad número 1, sin ningún problema, pero con un documento anexo adicional a la captura de pantalla donde expliques
cómo fue el proceso y cómo les pareció, si tuvieron dificultad en algún tema o no. Listo, ¿estamos bien? Sí, profe, ya completamente claro. En este caso ya me quedó claro y teniendo en cuenta de que es opcional, puedo trabajar el punto 1 y 2 con el mismo equipo, como para darle continuidad al tema. Sí, sin ningún problema. Lo único que les digo es, personaje que no esté anotado en la evidencia y luego me salga y me diga con que sí estaba en ese grupo, pero se les olvidó, no se los valgo. Listo, para que en ese solo puntico se los dejo claro. El que no esté bien dirigenciado y anotado ahí, luego lo hace individual porque ya no pertenece al equipo. Porque esos olvidos no pueden ser parte de nuestra cotidianidad. ¿Estamos claros con ese tema? Sí, profe, Sí. hablando Listo. de eso, en la primera evidencia del mapa, en el cuerpo del correo donde yo le envié la evidencia, coloqué los nombres de los integrantes y nada más envié la información yo. ¿Es necesario que cada integrante lo envíe de manera individual o con que solo una persona colocando el número de integrantes lo haga? ¿Está bien? Así es. Solo una persona con lo... Ah, bueno, y con respecto a eso, y gracias Ivette por esa pregunta, muchas personas siempre me dicen, "Profe, pero no veo reflejada la nota en la plataforma. Por ejemplo, tú estás con Sandra, con Misael y con Paola. Resulta que tú enviaste en el documento los nombres de los 4 integrantes, pero a Sandra, a Misael y a Paola en esa evidencia, en Sayuna, no tiene por qué salir la calificación y es normal, con tal que esté en el Excel de las notas. ¿Listo? Si no sale ahí, no hay problema. No tienen ningún problema que no les salga calificado a Sandra, a Misael y a Paola. Pero a ti te aparece la calificación y con los compañeros, los integrantes, en el Excel se puede verificar que la nota esté. Es como un control normal, listo. Pero estamos bien con eso. Nilsson y Edward me habían levantado la mano ahorita. Adelante. Ivette, ¿alguna otra duda o estamos bien así? Pues solo quedé con la duda de que él me está hablando. No sé si es el que Sí, mandan ustedes al final del curso o algo así. sí, no, pero ese documento ustedes lo pueden tener en cualquier momento porque ahí se van dando cuenta del seguimiento de las notas. De hecho, ustedes tienen el acceso a ese documento, claro que sí. Y los compartimos, pues sin problema alguno. Hola, Vale, profe, gracias. no, yo no he levantado la mano. Hola, Eduard, sí, tenía levantada la mano. ¿Qué me dices? Ah, No, fue por profe, que error. yo no he levantado la mano. Ah, listo, listo, Eduard. Y Nilsson la tenía levantada también, o tampoco. No, teacher, ya resolví la... Bueno, listo, Nilsson. Seguimos entonces adelante en este puntico. Entonces ya sabemos esta parte. Ahora vamos a ver de una manera general el instrumento de evaluación, que ahí también lo pueden descargar en el anexo. Si se dan cuenta, hay unos temas específicos en donde se puede evidenciar. Punto 1, identifica cada aspecto de los sistemas operativos, es decir, el paso a paso del documento. Descarga de manera óptima el archivo para construir el taller, pues si no lo descargara el archivo, no se vería ahí una imagen evidentemente reflejada. Maneja la descompresión de archivos, seguramente no van a tener inconveniente con eso. Copia y pega textos con formatos de origen, lo pueden hacer perfectamente arrastrando de una IA, de un ChatGPT, de donde quieran, de Google, de donde quieran, y lo pueden copiar. Lo copian y el formato lo van a cambiar de acuerdo al paso a paso. Realiza la configuración de márgenes en documentos de Word. Todo eso se va a ver reflejado porque además me va a quedar como plantilla el documento original que tenemos. Por eso debe coincidir la estructura, pero con contenido totalmente diferente. Presenta encabezado y pie de página del documento de Word, por supuesto, pero con contenidos diferentes. Inserta numeración y viñetas. Si el documento original lo tiene, nosotros lo debemos de tener. Maneja la creación de 2 o 3 columnas, ahí se va a ver reflejado. Utiliza los formatos de negrita, subrayado, cursiva, alineado a la derecha y justificado. Sí, porque hay unos párrafos que ameritan y requieren precisamente, ustedes como ejemplo se van a dar cuenta,
quiénes tienen negrita, cuáles están subrayados, cuáles están alineados a la izquierda, cuáles están centrados, cuáles están justificados, cuáles a la derecha, etc., etc. Inserta y maneja diseños de imágenes, eso se va a ver reflejado. Maneja Trello como herramienta colaborativa, lo vamos a tener desde todos los puntos de vista. Un enlace, unas capturas de pantalla del proceso y del tablero final y un documento donde ustedes se explican cuál es el desarrollo del mismo. Presenta el informe de las dificultades encontradas. Seguramente se va a presentar alguna dificultad, dificultad que con el mismo proceso se va a ir dando. Dificultad no quiere decir un tema de desconocimiento que no se pudo solucionar. Es algo que presentó un poco más de trabajo de requerimiento, pero que se hizo sin ningún problema. Se pudo aprobar. Entrega la actividad en el plazo establecido. Ya tenemos una fecha acá máxima del 27 de octubre. Igual como bien decía ahorita el compañero, sigo pensando que no hay ningún inconveniente si nos pasamos 1 o 2 días, si nos pasamos 3 días, si tenemos un espacio adicional o no, porque sabemos y debemos de comprender que se trabaja, que hay familia, que hay obligaciones, que hay responsabilidades, etc., etc., etc. Entrega de actividad en el plazo establecido, el taller está organizado y es coherente, el taller tiene buena redacción y ortografía. Hasta este punto está todo lo que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos, precisamente saber. Ahora, con respecto a el tema de TICs, esto se los voy a compartir, no lo voy a publicar para evitar el tema de derechos de autor. No queremos tener más problemas con este cuento de derechos de autor. Se los voy a compartir acá y nos vamos a tomar esos 3 minuticos para verlo de manera independiente cada uno y retornamos antes de pasar al otro punto, por favor.
¿Listos? ¿Lo pudimos ver? Pregunta. ¿Quién falta por terminar? Porque está la finalidad. Parece que- Me dejan saber cuando hayan terminado el videito, es un fragmentico corto, son 3 minuticos nada más. ¿Qué es lo importante de este pequeño fragmento de video que acaban de ver? Alguien que me dé alguna idea de lo que vieron en el video. Buenas Corto, noches, conciso, buenas noches. ¿Quién nos está hablando? Carolina. Hola Carolina, buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Bueno, pues sobre las TIC, Sí. sobre cómo eran antes, que era el televisor, el radio, sí, y ahora ha evolucionado ya a las redes sociales y a otros medios tecnológicos para compartir información. Ujú. Se dieron Básicamente eso. cuenta, gracias Carolina, se dieron cuenta que precisamente ahí lo que nos están hablando es a través de la forma en que comunicamos e informamos y que hoy por hoy ya se abastece de tecnología. Y en tecnología no solamente hablamos de dispositivos, también hablamos de contenidos y formas de comunicar. Por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, las aplicaciones. Se habla de dos categorías, lo que era radio, prensa y televisión, y cómo ha evolucionado en un sistema multimedia. Y el sistema multimedia es a través de los diferentes usos tecnológicos en los que nosotros podemos manifestar esto. Entonces, nosotros hablábamos que de cierto modo, cuando hablamos de TIC, que además es sin S, muchas veces por inercia se nos va las TICs, pero en realidad es TIC. El tema tiene que ver con la multiplicidad de medios tecnológicos para nosotros poder comunicar, y no solamente comunicar, sino obtener información. Entonces, hay dispositivos, hay redes sociales, y ahí cuando estamos hablando de las redes sociales, entonces ya se viene un tema interesante, y es los niveles que cada uno de estos dispositivos nos permiten a nosotros, primero, acceder a la información, pero también comunicar y producir información. Yo creo que supremamente bien y de manera extensa informado de lo que ha democratizado, de cierto modo, la tecnología, en este caso Internet, y con uno de sus principales boom mediáticos como son las redes sociales. Entonces, a través de una red social yo puedo hacer uso de estas iniciales, las TIC, tecnologías de información y la comunicación. Sí, lo que nosotros hacemos de una manera empírica con nuestro Instagram es hacer uso de TIC, sí, pero también nos podemos formar, educar, laborar, trabajar, etc., etc. Sí, hay multiplicidad de categorías, pero todo lo que está envuelto detrás de todo este engranaje pertenece precisamente a todo ese desarrollo nuevo. Hablemos de términos que de cierto modo se van implementando, ¿cierto? Lo tocaban ahí en ese video, un fragmento muy cortico, pero lo iban tocando acerca de lo que era la multimedia. Entonces ellos tocaban el tema de la multimedia, y nosotros, precisamente dentro de nuestro estudio y el proceso multimedial, lo que nos dice es, estamos en la capacidad de utilizar diferentes elementos en un universo único de información. Y ahí es cuando se empieza a construir una ramificación que luego nos permite, de cierto modo, entender la aparición del fandom. No sé si en algún momento hablamos del fandom, que era precisamente ese dejar de ser un consumidor y convertirme en un prosumidor. Y cuando empezamos a construir
también a aportar a ese universo, digámoslo, narrativo, a través de múltiples factores, pues empieza a darse una construcción bien interesante. Entonces, ese fandom como tal es como esos fans que se van adhiriendo y entonces ahí empezamos a llamar el término también comunidad, que es lo que, en fin de cuentas, ustedes seguramente aprenderán a través de la experticia que vayan tomando acá, de cómo mediante las redes sociales ustedes pueden generar una administración de una marca, un posicionamiento de algún proyecto, porque a través de las redes sociales el famoso community manager, que digámoslo de cierto modo, ha estado un poco mal, mal, no quiero utilizar como mal dispuesto, pero ahora hay que reflexionar sobre no el que tiene una cámara es camarógrafo, ni el que tiene un computador con un software de edición es editor. Asimismo, no el que sabe publicar un reel en Instagram, por ejemplo, ya es community manager. Eso trae toda una estructura, pero que cada vez es mucho más generalizado, que cualquier persona, sea de lo que quiera que sea, de la edad que sea, ya se convierte en un community y puede administrar redes sociales. Y está bien, no necesariamente hay que pasar por una academia, por una institución, por un proceso de formación técnico, tecnológico o profesional para adquirir un conocimiento. Pero, de cierto modo, había un término que utilizaba alguna vez un profesor y lo traigo a colación, obviamente con respeto, pero ese descualquieramiento que se ha adquirido, esa normalización de los errores, se van convirtiendo después de mucho cuento en casi unas verdades institucionalizadas. Entonces, cuando hablamos de TIC, estamos hablando de que además todo este tema de las redes sociales sí que es otro universo dentro de esa multimedialidad, porque nos acostumbramos a lo que eran los medios de comunicación tecnológicos desde la aparición de la imprenta con la prensa, la radio y la televisión, que eran de estos tubos grandes que cuando se apagaba y se prendía la televisión quedaba el puntico en la mitad, hasta nuestros tiempos, en donde hoy por hoy sacan hasta algunos videos, digamos como parodiando un poco, preguntándole a un niño de hoy por hoy, un niño de 7, 8 años, le entregan un teléfono de disco y marque el siguiente número, no saben qué hacer con eso. Así como hoy por hoy es tan fácil para ellos, casi que nacen con un chip listo y claro frente a cómo se utilizan las nuevas tecnologías, porque son nativos digitales, cosa diferente que nos tocó a nosotros, a la gran mayoría. Bueno, no lo sé, pero pensaría yo que algunos de nosotros empezamos a ver toda esa incursión desde que conectábamos el computador a internet a través de un cable y que nadie podía levantar el teléfono porque se caía la conexión hasta nuestros tiempos. Ya esto ha evolucionado tanto y ha evolucionado a través de un mismo elemento. Recuerdan que lo hablamos hace 8 días. ¿Cuál fue el elemento que hizo que esto fuera tomando tanta fuerza? ¿Alguien recuerda cómo esto fue así como proliferando tanto y tan rápido? ¿Lo recuerda? ¿A causa de qué? ¿Por motivo de qué? Como decía por ahí el meme. ¿A causa Profe, de creo qué? que hablábamos de la Hola, inmediatez de las cosas, que en este momento todo de es la para allá. inmediatez. De la inmediatez. Y esa inmediatez estaba prácticamente condicionada por qué. Y si va por ahí, hay una inmediatez, una necesidad de la rapidez, de todo que sea mucho más rápido. ¿Pero por qué? ¿Alguien lo recuerda? O alguien simplemente si no lo recuerda, pero analiza el contexto y me dicen desde su punto de vista, ¿por qué en verdad nos acostumbramos tanto como sociedad a que todo es rápido? Y les hablaba del tema de la novela, que uno tenía que esperar a los 8 días para que dieran el segundo capítulo y tenía 50 y pasaba un año y nosotros todavía, y uno decía, ve tan charro, y ahora en un fin de semana ustedes se terminan 1, 2 temporadas de una serie, se terminan la serie completa. ¿Por qué? ¿A qué podemos atribuir hoy por hoy nosotros que eso esté pasando?
¿Será que sentimos que nos vamos a morir más rápido? ¿Será que tiene que ver con un tema cabalístico? ¿Será que de esa manera ahorramos más servicios? De esa manera la suscripción entonces nos rinde más porque si dura un mes y nos demoramos 2 meses, pues entonces tenemos que para terminar la temporada pagar el segundo mes o eso ¿cómo analizamos eso? ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo con el compañero, hay una inmediatez, hay un afán, hay un acelere, pero ¿qué es lo que está pasando como sociedad para que lo percibamos así? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me quiere dar su opinión? Hay mucha gente Profe, hoy. buenas noches, compañero. Buenas Buenas noches, ¿cómo noches, está? Julián. Bien, muchas Profe, gracias. aprovecho el espacio. Profe, muchas gracias. Profe, pues yo creo que pues sonará muy básico, pero quizás primeramente porque podemos. O sea, como humanos nos hemos dado cuenta de que se ha logrado un avance en el cual todo está a mano, todo está acá y se ha creado asimismo como un estilo de vida de consumismo, de que yo tengo, de que yo hago, de que yo consigo. Y pues asimismo, ya que las aplicaciones, ya que la tecnología mismo nos permite pues hacer eso. Por lo menos, profe, es ponerse también límites reales. Vi en noticias que un influencer estaba diciéndole a la IA que le nombrara todas las especies de seres vivos, todas las clases, hasta las bacterias, los microbios, y pues la IA lo rechazaba porque le decía, es tan largo el número que no hay forma de culminar esa tarea. Y aún así el hombre, desde su ignorancia de humano, le decía que no le importaba, que él quería que lo hiciera así fuera hasta que se le acabara la batería. Pero la IA pues misma le decía, no, es que es una tarea ilógica. Entonces, pues no sé, de pronto me desvió un poquito del tema, pero pues sí como intentar dar razón del por qué nos hemos vuelto tan consumistas, por qué nos hemos vuelto que todo lo queremos ya, 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 por lo menos, profe, da la explicación de las novelas, de las series, también con la mercancía, con los envíos. Usted antes pedía un envío y 5, 8 días hábiles. Hoy en día usted ya tiene una aplicación en la cual le permite rastrear dónde viene su artículo, su documento X, y está usted con el afán de que ya llega, de que no está, de que en qué momento el repartidor aparece, y pues así desde ahí, pues para diferentes temas, profe, pues yo creo que principalmente debe ser, porque en la búsqueda de mejorar la calidad de vida nos dimos cuenta de que podemos perder tiempo y dejar a un lado muchas cosas por el mismo consumismo, ya sea ver una serie o simplemente perder tiempo usted mirando qué ropa se va a comprar, qué prenda se va a comprar y a la final del día gastar media hora, 2 horas mirando productos y ni siquiera comprar nada. Ujú. Julián, muchísimas gracias. Das un segundo punto clave y ya voy con Carolina. Un primero que la inmediatez que nos hablaba el compañero y ahora tú con el consumismo. Y son dos elementos claves que precisamente nos van a ayudar precisamente a develar un poco cuál es esa realidad. Carolina, mil gracias, Julián. Carolina, adelante. Sí, señor, gracias. Así como lo dice el compañero, pues ahora a través del tiempo, como llegó el Internet, la tecnología avanzó, también la conectividad, la fibra óptica, todos podemos estar en contacto con el conocimiento desde cualquier parte del mundo. Entonces, y asimismo con las plataformas, por ejemplo, de TikTok, de WhatsApp, de Facebook, todo es inmediato, podemos ver las cosas en tiempo real. Entonces yo creo que también eso influye. Y lo mismo con la IA, que lo que decía el compañero, uno le pide alguna información y llega inmediatamente los datos que uno necesita. Entonces, pues eso ha sido importante también para la industria, para las empresas, porque genera más competencia y hace que pues sí, o sea, las empresas necesiten entregas, hacer respuestas rápidas y atención rápida para poder solucionar y avanzar en los procesos. Ujú, Carolina, muchísimas gracias. Hay una claridad frente al valor del tiempo, ¿cierto? Y parece ser que está mezclado en dos grandes direcciones. Una es, mientras más tiempo perdemos, que es lo que menos vamos a recuperar en la vida, el tiempo realmente no lo recuperamos. Ese se va y no sabemos si cumplimos un año más de vida o un año menos de vida, pero sí está claro que el tiempo pasa y pasa y pasa y es un gran, pero gran activo que tenemos y que hay que saberlo aprovechar. Pero también viene un tema del consumismo, ¿cierto? Entonces, frente a ese pretexto de vivir el tiempo y valorar el tiempo, también está precisamente una necesidad de acumular, entre comillas,
riqueza, porque eso de lo que se habla precisamente del consumir permanentemente, hay una primera gran reflexión. ¿Creen ustedes que todo lo que compramos realmente lo necesitamos? Y es una necesidad que hay natural de estar comprando así no se necesite. Entonces, eso lo entendió las grandes industrias y convirtieron ese tema de la inmediatez en la rapidez con la que nosotros tenemos que transformar la producción monetaria hoy por hoy en la vida. Entonces, mientras más cosas tengamos, creemos que mejor estamos. Pero mientras más cosas salen, creamos la necesidad de que hay que comprarla. Y dicho eso, pues la famosa obsolescencia programada que todos conocemos y que de cierto modo, ya no sé en qué número de iPhone vamos, pero permanentemente tenemos es que estar cambiando y cambiando y cambiando, hablando solamente de esa marca, pero es cualquier marca. Nosotros vemos la necesidad de estar cambiando de dispositivos, pero de estar mejorando, pero de estar entrando un poco en lo que puede ser tendencia o que puede ser moda, que no es otro pretexto más que seguir trabajando en ese consumismo, en cómo generar la necesidad de algo que en realidad no necesitamos. Porque hoy por hoy difícilmente venden productos. ¿Qué venden hoy? ¿Quién me dice? Hoy no se venden La productos, experiencia, profe, se ¿cómo venden está? experiencias, se venden soluciones, se venden otra serie de cosas que la gente finalmente lo va entendiendo de una manera intrínseca, pero a mí no me van a vender, pues, es que voy a vender una paleta porque me encanta vender paletas. No, a lo mejor estamos vendiendo es una experiencia de un tema refrescante en Para que medio te de un calor. refresques. Correcto, correcto. Entonces miren que todo va teniendo como una variante que va concatenando una con otra, con otra, con otra, y eso se va creciendo. Eduardo, adelante. Sí, profe, que lo que se está vendiendo ahorita es la necesidad, ¿sí? La necesidad, porque es que uno no tiene las cosas y siempre con las producciones, con la publicidad, todo se lo están metiendo a uno de tal manera que uno lo necesito. Necesito Así no contener lo esto. necesite. Sí, así uno no lo necesite. Sí, 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 tienes razón. Tienes razón, Eduard. Creo que Eduard terminó intempestivamente, pero terminó. O se le cortó. No, profe, ya. Terminó. Ah, bueno. Frenón en seco. Íbamos a 350 y le pusimos reversa, pero vamos bien. Ivette, gracias, Eduard. Que esa es la necesidad de que usted quiera seguir, pero no. Ahí está. Eso está bien. Ivette, adelante. Bueno, profe, de acuerdo a lo que hemos hablado, hay varios puntos importantes a tener en cuenta que he resumido. El tema de la inmediatez, por una parte está todo el tema del avance de las tecnologías, cada día, digamos que el desarrollo y el avance tecnológico ha llevado a que todo sea más rápido, o sea, sencillamente queda obsoleto quien menos rápido pueda darse a conocer, pueda dar clic, o sea, digamos que el tema del avance tecnológico influye mucho en que siempre queremos tener la última tecnología, lo último de todo, y eso genera esa sensación de querer consumir. Pero a su vez, como usted decía, eso tiene que ver también con el tema del consumismo. Anteriormente, voy a poner un ejemplo, no es algo tecnológico, pero sí está asociado. Los televisores, uno compraba un televisor y le duraban años. Ahora, literalmente, tienen fecha de caducidad. O sea, un año se le Obsolescencia dañó, programada. año y medio, dos, mucho dos, y definitivamente se le daña la vida y te toca comprar otro. Y eso genera, digamos, que todo es como más, Desechable. menos duradero, mucho más desechable. Eso es por el tema del consumismo. Y todo esto a nivel tiene también una connotación psicológica, que es el miedo actual de no querer perderse de nada.
aparte de eso, el no querer perderte de nada te lleva a una connotación mucho más profunda, y es que la tendencia es crear una identidad cultural general. La última tendencia de moda, la última tendencia de los famosos retos, la última tendencia, o sea, inclusive el tema este que me tiene tan aburrida en Facebook y en todo con los que se creen animales. Inclusive ya no es tanto, pienso yo que ya no es tanto de que de verdad haya un tema de identidad, sino que se volvió como más una moda. Ay, qué lindo se ven las orejitas de gatito y la colita. Entonces se crea como esa identidad de lo que está de moda en el momento, y se va perdiendo lo que es la identidad individual de la persona, y ese momento en el que, para huir de nosotros mismos y a no tener una identidad propia clara, comenzamos a huir del presente y a estar siempre haciendo en hiperactividad. Y eso es precisamente porque desde antaño, tengo aquí un mapa, desde antaño el ser humano, digamos que en la época de las cavernas, tenemos la tendencia a buscar el placer inmediato, esa dopamina. Lo que causa eso son las redes, o sea, esa felicidad instantánea de ver un video en cuestión de segundos, eso genera algo cerebral que es una dopamina, aunque no sea duradera. Y digamos de que eso el marketing también lo aprovecha, porque saben que la dopamina de la inmediatez y de estar en tendencia y de comenzar a identificarte de que la riqueza se mide mucho más por los logros materiales o por qué tan visible soy socialmente a nivel de redes. Eso ha llevado, o sea, las TIC tienen muchas cosas positivas, pero a nivel de sociedad como tal, no es, digamos que estamos en el peor momento a nivel de suicidios, de consumo de sustancias, por esa misma, o sea, la tendencia a esas dependencias, o sea, de crear ya no como algo que me sirva por utilidad, sino por dependencia. O sea, se crean dependencias y se crean vacíos que nunca se llenan, porque siempre voy a querer más y voy a buscar afuera lo que puedo mirar hacia adentro. Entonces, no sé, eso fue lo que, no sé si me salí del tema, pero sí es importante mirar que las TIC, si bien han apoyado en muchísimas actividades, también han generado otras problemáticas de dependencia, e inclusive ya en algunos casos se considera para los niños el uso de las tecnologías, lo están tratando porque genera problemas de trastornos de ansiedad o de TOC, de hiperactividad. Entonces, digamos que todo en su medida hace bien, pero hay que tener en cuenta hasta dónde lo podemos utilizar como una herramienta o como un arma de doble filo. Así es, Ivette, mil gracias por tu opinión. Temas muy interesantes con respecto a lo que dices, por ejemplo, de la dopamina. Digamos que esa dopamina es una sustancia química que lo que genera es como tranquilidad, pasividad, como esos bajar esos niveles de estrés, que precisamente los produce el cortisol. Y el cortisol es el que genera dependencia, por ejemplo, con el estar scrolleando, todo este tema de redes sociales, de estar permanentemente atento. El cortisol es el que además te sirve para estar en un momento determinado en defensa de algo, estar alerta, pero en exceso es una producción de estrés impresionante, que es lo que producen de cierto modo los dispositivos móviles. La dopamina, y ahí viene un tema bien interesante, hoy por hoy casi que todo lo que nos están ofreciendo es mucho más rápido, más rápido, más rápido. Caliente, no te dicen si el horno microondas te está produciendo sustancias cancerígenas, partículas cancerosas, si con el plástico es o no venenoso. No, lo único que te dicen es ponga a calentar, pero no te dicen a costa de qué y cuánto te va a hacer daño calentar en un aparato de esos. Pero pues en un segundo tienes caliente lo que quieres. Asimismo, con el tema de, ¿quiere leer? ¿Usted se lee un libro en cuánto? ¿En 3 meses? No, quiere leer un libro de 450 páginas en 2 horas. Y entonces todo es un acelere, un acelere, un acelere, porque pareciera ser que estamos en una lucha constante de la inmediatez, de la rapidez con todo.
Pero también hay una corriente muy interesante en donde están intentando generar esa conciencia de que la ansiedad, la depresión, simple y llanamente es vivir el presente y desacelerar ese ritmo de vida que llevamos. Y al desacelerar ese ritmo de vida, por eso es que aparecen prácticas como el yoga, como el mindfulness, como una cantidad de ejercicios de respiración, de sosiego, de tranquilidad, mientras que el mundo está a 1000 por hora. Entonces, las redes, precisamente, cuando hablábamos ahorita de la parte democrática, es decir, democráticamente todos tenemos acceso a esa información que decía también Carolina, hoy por hoy es mucho más fácil acceder a cualquier información a través de las redes sociales y a través de Internet, puntualmente en buscadores y cosas de estas. Pero entonces también lo que debemos de entender es, ¿y será que eso y a través de esa pequeña pantalla están entendiendo cómo manipular el cerebro independiente humano? Es una primera gran reflexión con la que quiero prácticamente cerrar nuestro encuentro hoy. Es a través de esos dispositivos y no nos hemos dado cuenta que nos están controlando. Es posible que el sistema nos controla la forma de vestir, la forma de comer, la forma de alimentarlos, la forma de aparentar, etc., etc. Porque, y lo mencionó ahorita alguien, creo que fue Ivette, un tema cultural, parece ser que necesitamos parecernos a la modelo que sale en la red social. Pero parece ser que necesitamos comer lo que nos está diciendo el personaje de farándula reconocido. Pero sabemos, al parecer, que si no hacemos X, Y o Z, entonces no estamos in, estamos fuera. Y la persona quizás que empieza a salirse un poco, ya es el raro, es el que juzgan, es el que vemos como aquí que está pasando. Tener primero control sobre todo eso es saber, hace un tiempo veía un artículo donde decía, y lo hacían como un símil, el mayor productor de droga no consume droga, el mayor productor de venenos no consume su veneno, ¿cierto? Y mostraban, creo que era a Zuckerberg, a Max Zuckerberg, que no tiene redes sociales. Entonces, sabe de qué están hechas, pero no las consume. Entonces, aquí la reflexión es, y entonces nosotros ya sabemos el poder que hay a través de estos elementos de TIC, tecnología de la información en la comunicación. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado de la historia estamos nosotros? ¿Cómo vamos a emplear esos elementos tecnológicos? Y adicional, en nuestro proceso de formación multimedial, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que de todo esto que hemos hablado, que hay elementos positivos y elementos no tan positivos, cómo podemos fusionar para que sea un engranaje perfecto entre lo bueno de la facilidad tecnológica, los alcances tecnológicos, al servicio del ser humano? Pero al servicio no por conveniencia de consumismo, de adquisición de poder, sino al servicio por información, por presencialidad existencial de una marca, por hacer crecer un producto y o servicio. ¿Cómo nosotros podemos, y ahí hay un condimento ético muy importante e inherente a la naturaleza humana? Nosotros tenemos el famoso libre albedrío, cada uno ya verá con la información, con los elementos que le rodean, qué hacer y qué no hacer. Pero será usted mismo el que luego se haga un examen de conciencia y diga lo que yo hice estuvo correcto o no. ¿Y será que lo que yo pienso hacer con esta tecnología de la información y la comunicación es correcto o no? Y siempre lo correcto y lo incorrecto está principalmente ligado a cuando usted está solo. Cuando usted esté solo se va a preguntar, ¿yo puedo manipular la gente para vender un servicio que necesito venderlo, por malo que sea el servicio? ¿O yo puedo crear realmente una solución a un problema a través de tecnologías de la información y comunicación, a través de redes sociales, a través de mi conocimiento aplicado, a través de mi sacrificio para cada vez entender más de los elementos?
Eso lo dejo ahí abierto, porque es un tema muy extenso, es un tema muy extenso en donde cada uno de nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Así que en esa actividad que tenemos adicional de ese proceso del tablero Trello, vamos a tener unos elementos muy buenos. Para terminar, les quiero compartir el video, Ivette, el que te decía, principalmente después del segundo 20, dura exactamente 5 minuticos, 36 segundos. Y ahí vamos prácticamente a descubrir, ojo, no es que ese video es para la tarea, perdón, de ninguna manera. Ese video es para que ustedes amplíen el conocimiento de la aplicabilidad que tiene este proceso de Trello. Me dicen si lo ven en el chat, por favor. Es complemento. Lo vemos, ¿cierto? Listo, perfecto. ¿Qué es y cómo funciona? Es un pequeño tutorial. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos hacer que facilite un poco la vida? Miren que cuando hablamos de facilitar, redundamos en un concepto, y es el concepto de qué forma yo puedo solucionar un problema. Vamos a solucionar un problema. Y acá nos está acortando tiempos en otras formas de proceder. Claro, se van a dar cuenta que es Trello. Y lo fácil que es. Y ahora estamos hablando de Trello. Esto hace parte de ese material de formación que viene ya establecido hace algunos años. Pero hoy por hoy seguramente tenemos otras aplicaciones, quizás mucho más colaborativas, intuitivas, mucho más completas, mucho menos digamos, complejas a la hora de poder saber cómo es su operatividad. Esto no es complejo para nada, pero lo que hoy por hoy se utiliza aún mucho más fácil. Y sabemos porque estamos infestados de aplicaciones, de software, de programas, que cada uno va buscando desde su idea y desde su concepción, mirar cómo pueden solucionar algo. Entonces sale una aplicación que tiene que ver con movilidad. Algo está solucionando, algo está solucionando. Y es parte de de las ideas a tener en cuenta o las características más importantes a la hora de emprender. Si lo que usted piensa emprender lo hace por gusto, bienvenido sea y éxitos. Pero si además de hacerlo por gusto, está proporcionando la solución a algo o a alguien, éxito rotundo. Éxito rotundo. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. De manera que hasta acá tenemos nosotros el encuentro del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, con todo el gusto. Si no, les deseo un excelente fin de semana, que les rinda mucho esa actividad, que no haya duda alguna, duda que tengan. Igual estamos por la plataforma, estamos por WhatsApp, estamos por donde quiera que sea. Voy con, alguien está entrando. Bueno, voy con Misael y luego con Edward. Adelante, Misael. Misael, ¿me escucha? No, profe, yo no he levantado la mano. Misael, entonces a usted le están levantando, usted tiene Hola, o buenas un noches. espíritu chocarrero o algo ahí, pero la mano la tiene levantada. Bueno, y Edward, usted tampoco. Sí, yo creo que sí. Edward tampoco. Profe, No, profe, yo no la he levantado. Ah, no. Entonces ya los tienen esclonados ahí. Perfecto, no hay ningún problema. Pero tienen las manos levantadas. Pues la levantaron y luego la bajaron, no pasa nada. A todos les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Si algo extraordinario ocurre de duda o alguna cosa, estaré atento para ayudarles. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Buenas noches, profe. Feliz noche, Igualmente, muchísimas profe, a gracias. todos. Igual. Profe, muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias a ustedes, igualmente. gracias, profe.
Con mucho gusto, feliz noche. Saludos, Ticho, nos vemos. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Que pasen buenas noches, todos bendiciones. Igualmente, amén.